yo veo gris. Sí, Hasta recién se veía bien. no, lo Ahora que está pasa es que como se más. puso lento porque ahora está bajando el video de lo que Mm. grabamos antes. Ah, es algo sonándome los mocos, igual que ahora. Por ahí va a convenir esperar, pero si no, no, mejor va a ser ahora. Ahora ya está grabando aparte, pero quiero ponerlo de participante para que me avise cuando esté el compañero que faltaba. Ahí está, listo. ¿Apareció ya lo que está compartido? Está cargando. Qué plomazo. Ahí va, ahí sí. Me apareció. Sí. Buenísimo. Esperen que me está sonando y capaz que los mensajes son del compañero que quedó afuera. Bla, 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 bla. No, no. Bueno, entonces, estos son los principales socios comerciales de la Argentina en el 91, el 2004, el 2008, 2013. Habría que hacer una actualización, lo voy a dar como una de las opciones de trabajo. Si bien esto de balanza parece un plomazo, digamos, es recontra importante porque el tema del dólar en la Argentina y de la relación con el mundo es un tema que jamás va a pasar de moda. En la Argentina es un país que depende mucho de su relación con el mundo para hacerse de dólares o para que no se le fuguen los dólares o para ver si vuelven. Y le vendemos mucho al mundo y también en condiciones normales le demandamos mucho. O sea, estamos muy relacionados con el mundo. Otro ideal no, comparado con países como Japón, no estamos relacionados. Está bien, comparado con Japón seguramente no estamos tan relacionados, pero comparado con otros países latinoamericanos sí. Y puede haber otros países que están recontra relacionados, pero porque básicamente tienen muchas importaciones, como sería el caso de Chile, Paraguay o Uruguay, porque tienen menos para exportar, digamos, ¿no? Entonces, tienen otros mecanismos para mantener su tipo de cambio. Eh, los principales socios, como les decía, no tienen que ver solo con la exportación o solo con la importación, sino que justamente lo que se hace es sumar las dos. Sumar el total de exportaciones e importaciones y lo mismo con cada uno de los países. Entonces, estos porcentajes que ustedes ven es del total de exportaciones más importaciones de la Argentina, cuánto es el total de exportaciones e importaciones de Brasil, el total de exportaciones e importaciones de la zona euro, que es el mercado común europeo, Estados Unidos, China. Esto ya es viejo. Pero aunque es viejo, miren lo que pasó entre 1991 y 2013. China pasó de 2,7%, que era prácticamente no existe, estaba igual que México, abajo de Chile, la tercera parte casi de Japón y demás, a 12,1%. Bueno, hoy no tengo el número, no me lo acuerdo de memoria, pero está compitiéndole bastante de igual a igual a Brasil. A pesar de que en realidad el problema que tenés cuando vos mirás estos cuadros es que no sabés qué hay ahí adentro respecto de qué le compras y qué le vendes al mundo. Si yo con Brasil tengo una relación donde le compro y le vendo autopartes, le compro autopartes en relación con cuestiones industriales, o hay pymes que están integradas y que compran y venden insumos y demás, nada que ver con lo que genera eso en el país respecto de trabajo, de valor agregado y demás, respecto de una relación con China, que por ahí ustedes veían ahí 12 y ahora pónganle que estén 20, pero mayormente lo que pasa es que yo le exporto materias primas sin procesar mucho, granos, oleaginosas, aceite o harinas y demás, y importo todos productos terminados, industriales, con mucho valor agregado, bueno para ellos, no bueno para nosotros, digamos, ¿no? Esas cuestiones son centrales, digamos, la relación que uno tiene con qué le vende y qué le compra a cada uno de estos socios es fundamental. Ahora, también, y después lo vamos a ver en detalle, la relación con Brasil, uno puede decir, bueno, yo con Brasil tengo un intercambio industrial muy potente que a veces genera graves conflictos en el Mercosur, especialmente cuando hay algún troglodita como Bolsonaro o antes estuvo Temer y que están mucho más preocupados por su relación con Estados Unidos o China que por solidificar el bloque del Mercosur que le hace bien para negociar con el mundo, digamos, cualquier cosa a 4 países juntos que a uno por cada lado, más allá de que Brasil sea mucho más grande que la Argentina. Eh, Esto hace que si yo tengo una relación fuerte industrial, no quiere decir que todo sea para ganar. ¿Qué quiero decir con esto? Y después lo vamos a ver en detalle. El sistema automotriz argentino, integrado con el de Brasil, mantener ese sistema automotriz
que tiene autopartes de Brasil y que le vende autopartes, que tiene autos de Mercosur que se consideran casi como nacionales y demás, y viceversa, respecto de los aranceles y demás, le cuesta a la Argentina una pérdida de divisas de dólares más o menos en condiciones normales. Ahora no, porque se está recién recuperando el mercado automotor, pero en los últimos años del kirchnerismo, antes de la debacle macrista, le costaba unos 6.000 millones de dólares por año de pérdida. Es decir, entre lo que le vendíamos de autopartes y autos a Brasil y lo que nos vendía Brasil de autopartes y autos, en ese intercambio perdíamos 6.000 millones de dólares. Bien, estos 6.000 millones de dólares, entre comillas, los perdíamos con gusto por la repercusión que tenía desde el punto de vista de los salarios, que además son salarios altos e importantes, y cómo irradia eso en un montón de pymes que generan trabajo también y que generan incluso producción de tecnología y demás. Y la Argentina se podía dar el gusto de perder 6.000 millones de dólares en esa industria, pero de alguna manera invertirlos en mayor trabajo de calidad y en desarrollo de pymes y demás, y en irradiación de empleo, respecto de un sector que daba ganancia como es el agro. Entonces, con parte de lo que ganaba por el agro, porque se exportaba más de lo que se importaba, obviamente en el agro ese saldo siempre da muy positivo para la Argentina, financiaba lo que perdíamos por la industria automotriz. Ahora, automotriz y de máquinas también, ¿no? También estamos hablando también de máquinas agrícolas y demás. Y de equipamiento de transporte, que son camiones, ómnibus y demás. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a la debacle de la balanza de pagos y que influye en esto que estamos viendo acá? A la debacle de la balanza de pagos en los últimos años del kirchnerismo, que se pasó de tener un superávit a un déficit fuerte. La balanza energética. La balanza energética tiene que ver con cuando uno produce menos petróleo, gas y energía eléctrica de la que consume, el problema que tiene es que tiene que empezar a importar. Y eso se empezó a hacer cada vez más grande, ese agujero de más importaciones que exportaciones y por lo tanto un agujero energético desde el 2010. Y eso fue lo que se empezó a comer, parte de la exportación excedente del campo, y junto con el sistema automotriz, entre los dos, nos llevaron a tener un saldo negativo que cada vez fue siendo un problema más grave para lo que tenía el Banco Central de Reservas y por lo tanto para lo que se prevía de que iba a pasar con el dólar, y de ahí vamos, como empecé, con un dólar ilegal o blue de 14 pesos en el momento en que ganó Macri y un dólar legal u oficial de 9,50. Es como parecido a lo que pasa ahora, está a 100 y 180 más o menos, ahora está un poco más grave, digamos, porque no es 40-50%, sino que es 80% la diferencia, que es mucho. Entonces, no todos son buenas noticias, pero no todos son malas tampoco. Respecto de la relación con Brasil, el agro nos da relativamente positiva, industrialmente nos da muy negativo. Respecto con China, claramente todo lo industrial nos da prácticamente todo negativo y lo agrícola todo positivo. Pero miren, entonces les decía cómo avanzó China, y si alguien hace la actualización acá como un trabajo práctico y demás de este cuadrito, que no es muy difícil mirando los datos que publica el INDEC y el Banco Central, van a ver cómo avanzó China respecto de Brasil. Ahora, esto que estamos viendo es la mirada desde Argentina de los socios comerciales. Que para nosotros Brasil sea un socio comercial en 2013 del 34%, no quiere decir que nosotros para Brasil también representamos un tercio de sus socios. Quiere decir solo desde nuestra mirada. Cuando Brasil en este mismo momento nos miraba a nosotros representábamos para Brasil como socio el 10% de su comercio exterior solamente. Y en cambio China y Estados Unidos andaban, si no recuerdo mal, cada uno por el 20-25. O sea que eran mucho más importantes y relevantes para Brasil como socios China y Estados Unidos. ¿Ok? Entonces esto no necesariamente implica una simetría. Obviamente imagínense lo mismo con China, que para nosotros China sea un socio comercial del 20%, lo más probable es que para China con suerte nosotros seamos el 5% o el 2%, porque los socios fuertes de China son Europa y Estados Unidos. ¿Ok? Y empiezan cada vez más fuertes otros países de Asia. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que quieran meter de la discusión pública habitual? Sí. Yo quería saber cómo se explicaría o cómo se justifica la caída con Europa y Estados Unidos, o con qué tiene que ver, o por qué gana protagonismo China o Brasil y pierde Estados Unidos y Europa. Una decisión que depende de qué.
dos cosas pasaron en estos periodos, digamos, ¿no? Primero, China empezó a ser China. Vos pensás que China, para estar donde está hoy, como potencia que le está disputando de igual a igual a Estados Unidos, no solamente el PBI en términos de paridad de poder adquisitivo. Esto se los explico ahora porque por ahí me olvido, y es el tipo de cosas que salen a veces en los diarios y uno dice, ¿qué carajo es el PPP? Paridad de poder adquisitivo. Bueno, cuando uno mide el PBI, la medición del PBI lo que mide es el valor agregado de todos los sectores económicos de ese país, que es como si fuera la capacidad productiva que tiene ese país. Pero el problema es que uno, cuando lo mira entre países y lo compara, está comparando de alguna manera peras con manzanas. ¿Por qué? Porque para los chinos el costo de vivir en China y el costo de invertir incluso en maquinaria en China y demás, probablemente sea mucho más barato que comprar esas mismas máquinas, alimentos, bebidas, comida o textiles o lo que sea en Estados Unidos. Entonces, cuando uno hace esas comparaciones, si uno lo que está mirando, cuando mira el PBI, es, entre comillas, un acercamiento, ya hablamos de esto, del bienestar de la población de ese país, entonces tiene que mirar más los precios de ese país y no los precios de los países con los que me estoy comparando. Cuando uno mira la potencia que tiene ese país en el mundo, bueno, ahí ya es más discutible. Porque en realidad ahí, si ese país quiere ir a invertir en otros países para ser una potencia colonial desde el punto de vista productivo, lo que importa es cuánto puede comprar en el resto del mundo de empresas o de productos y demás. Pero por esta cuestión se inventó la paridad de poder adquisitivo. La paridad de poder adquisitivo está más orientada a lo primero que dije, es decir, cuánto vale el PBI de China en China para los chinos y para desarrollar a los chinos y demás. Entonces, lo que se hace es ajustar el PBI de ese país por la relación entre lo que vale los productos en ese país, no solo los de consumir las personas, sino también todo lo que tenés en el PBI por el promedio del precio de esas cosas en ese país. Y no con los de los países que te estás comparando en el mundo. Y el de Estados Unidos será con los precios de Estados Unidos y el de Europa con los precios de Europa y demás. Entonces se hace toda una comparación en la cual lo que vos estás diciendo es, para los chinos cuánto vale ese PBI y para los estadounidenses cuánto vale en Estados Unidos y para los europeos. Cuando haces paridad de poder adquisitivo, China ya lo pasó a Estados Unidos en su PBI, lejos. Cuando lo mirás nominalmente, decís en dólares es tanto, sin mirar eso que dije yo, todavía Estados Unidos está bastante por arriba de China, ¿ok? Bueno, China hace 30 años, en 1991, era mucho menos potencia de lo que es hoy desde muchos puntos de vista. Ni hablar de lo tecnológico. En esa época el Made in China era cosas berretas descartables. Y sobre todo además textiles, calzados y algunas cosas más. No tenía prácticamente cosas industriales ni mucho menos de alta tecnología. De alta tecnología tenían, o de tecnología no necesariamente alta, Taiwán, que no es China. En ese momento especialmente no era China. Taiwán es la parte de los que se fueron de China cuando China se hizo comunista y es una discusión larga respecto de si se la reconoce o no como país y demás. ¿Ok? Y recuerden que en esa época era el Made in Taiwán. Eso es lo que está detrás de esa suba, que ahora debe andar seguro por arriba del 20% como socio comercial, y es el crecimiento de China, que pasa con la Argentina, pero también le pasa a Europa, le pasa a Estados Unidos, a todo el mundo, y a Brasil. China creció en su relación con los otros países en todo el mundo, no solo en Argentina. Obviamente crece a expensas de alguien. Entonces, entre otras cosas, todo lo tecnológico crece a expensas de Estados Unidos y de Europa, por ejemplo, en nuestro caso. ¿Ok? Por eso esos dos bajaron. ¿Ok? 10% cada uno, más o menos. Y eso que ahí el que había crecido China era solo 10%. ¿Qué otra cosa pasó fuerte en ese interín? El Mercosur. El Mercosur en 1991 no existía en lo concreto, en los hechos, y ahí empezó a discutirse y a implementarse, y hizo un desplazamiento importante. Por eso subís en la relación con Brasil de 19% a 34%. Por eso en 2004, 2008 y 2013 no cambia mucho. 32 y pico, 35, 34. Es muy marginal porque en realidad ya estaba el Mercosur funcionando a pleno. ¿Ok? Seguramente entre el 2000 y el 2001 y por ahí, con la debacle que hubo con el tipo de cambio, hubo cambios importantes. 2002 y demás. Entonces, esas son dos o tres cosas que pasaron simultáneamente, aparte del declive de Europa como gran exportador de tecnología en el mundo y también incluso de algunas cosas de textiles, calzados y demás, que es una importación importante
en el caso de la Argentina y sobre todo en la convertibilidad. Lo otro que pasó, que no puedo dejar de mencionar, es que en 1991 estábamos en convertibilidad. Esto cuando digo 91 es promedio de ese año. O sea, un peso, un dólar. Y eso duró un montón de tiempo. Si miráramos en 95, 96, veríamos también algunas cosas que tienen que ver con la convertibilidad. ¿Ok? No quería hacerlo tan engorroso al cuadro, pero esas cosas son las que pasaron simultáneamente. Fíjate lo que pasa con Japón, que de 7 casi por ciento se cayó como un piano a 2,6, 2,7, 2,4 en todo el periodo que estamos viendo al final, porque Japón era un gran exportador del mundo de tecnología y se fue dispersando en otros lugares de Asia que eran mano de obra mucho más barata, y Japón se fue convirtiendo más en un lugar financiero que en un lugar de exportación de alta tecnología, pero en ese momento era el capo de los capos. ¿Ok? México también tiene algunos acuerdos parecidos al Mercosur, pero no es muy relevante. Fíjense que ahí oscila, pero no sube mucho. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto que vimos? Pasemos entonces al próximo. El índice de tipo de cambio real, como todo índice, no es un valor en pesos o en dólares o algo así, sino que lo que hace es decir, supongamos que en tal momento esto es igual a 100, para tener un valor arbitrario cualquiera elegido, en este caso en diciembre del 2001, justo el último año de la convertibilidad, el tipo de cambio real, que quiere decir la relación de cuánto vale el dólar acá, con cuánto es la relación de las inflaciones que tiene la Argentina y los países con los que se relaciona la Argentina. ¿Qué quiero decir? Si el dólar en la Argentina vale un peso y al año siguiente vale 2 pesos y la inflación en Estados Unidos fue del 5%, yo le descuento el 5% de inflación y lo que subió el tipo de cambio real en Argentina es el 95%. Hagámoslo más cortito para que no sea tan violento. Si el dólar acá sube 10% en un año y la inflación en Estados Unidos fue 5%, el tipo de cambio real de la Argentina se revalorizó en 5%. ¿Está claro? Entonces, el juego de la inflación en el país de la moneda que estoy tomando, en este caso puede ser el dólar o varias monedas de nuestros socios comerciales, la inflación con cuánto vale esa moneda, digamos, en la Argentina, la inflación de la Argentina, la inflación de Estados Unidos y cuánto cambia ese valor, les va a dar el tipo de cambio real. Esto es engorroso, yo lo sé, es molesto, digamos, pero no hay otra forma de entenderlo que no sea el juego de las inflaciones de los dos países y del tipo de cambio nominal, que es cuánto vale en pesos. Si hoy vale 100 pesos y mañana vale 110, hay que mirar la inflación de Estados Unidos y la inflación de Argentina y netear eso para ver cuánto fue el efecto en el tipo de cambio real. ¿Okay? El primer ejemplo que yo daba era sin una inflación en la Argentina. En ese caso depende solo la del otro país. El tipo de cambio real verdadero se hace con la canasta de nuestros socios comerciales, o sea, con la canasta que tiene que ver con el cuánto vale el valor de la moneda de Brasil, el real, el dólar en relación con Estados Unidos, el euro en relación con Europa y la moneda de Europa, de China, perdón. Esa canasta uno la va mirando en el tiempo y da esto que están viendo ahí del Banco Central. Tipo de cambio real multilateral se llama. Y el bilateral es con un país. ¿Cómo me va con Estados Unidos? Entonces miro el dólar y la inflación de Estados Unidos y de la Argentina y cuánto vale el dólar y listo. O miro cuánto vale el peso en relación con el real y la inflación de Brasil y de la Argentina. Con eso voy sacando los famosos tipos de cambio reales. El tipo de cambio real de alguna manera lo que refleja es cuánto más caro o barato en moneda dura, que quiere decir en moneda que no sea la local de ninguno de los dos países, se hacen los productos de uno y otro país a medida que va pasando el tiempo y van cambiando los valores nominales del dólar en la Argentina y del dólar en Brasil, y al mismo tiempo va habiendo inflación en esos países. Entonces esto va a reflejar si Argentina para los brasileños es más barato o más caro, por ejemplo, y viceversa. Bueno, acá hay una serie de explicaciones que las hice recién. No tiene, digamos, interés en que las vuelva a repetir. No es necesario que entienda perfecto esto, pero es importante porque lo van a escuchar mencionar, porque las discusiones, cuando no es una situación relativamente caótica como ahora, donde cualquiera puede toquetear el dólar con algunos decenas de millones de dólares para extorsionar al gobierno y mueve el blue y hay enrarecimiento político y demás, cuando la cosa está un poco más estable, en vez de hablar del dólar blue y de la brecha, y no hay tanta restricción para comprar y vender dólares y demás, se habla del tipo de cambio real. Entonces dice, bueno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio oficial?
no miro más el blue, porque ya no existe el blue, pónganle, sino que voy a mirar qué pasa en mi relación con Brasil, en mi relación con China, qué pasa con el precio de los commodities, o sea, de lo que yo exporto, de mis granos y demás. Eso influye también en qué va a pasar con el tipo de cambio real proyectado y actual. ¿Ok? Esto es importante. Una discusión que había en la época en que yo hice esto y que puede reaparecer en algún momento es, bien, si el tipo de cambio real se calcula con el índice de precios al consumidor o con el índice de precios de lo que está metido, todo lo que está metido en el PBI, que no es el IPC. Acuérdense que el IPC, el índice de precios al consumidor, tiene que ver con la canasta de la familia tipo. En cambio, el índice de precios que refleja todo lo que se produce en la Argentina, o que tiene que ver con el PBI, se llama índice de precios implícitos. Implícitos en la producción de la Argentina. ¿Ok? Bueno, cuando ustedes miran el tipo de cambio real, si usan el índice de precios al consumidor y la canasta y todo, y hay una discusión de si eso vale o no vale como verdadera realidad, que era la discusión que había en la época de Moreno, ya tienen un problema cuando calculan el tipo de cambio real. ¿Okay? Lo mismo podría pasar del otro lado, pero como en general no hay este tipo de discusiones en China, en Europa, en Estados Unidos, sí podría haberla en Venezuela, no es un problema que pase del otro lado, en general pasa acá. Cuando uno mira el tipo de cambio real, no es irrelevante lo que está pasando con otras cosas que parecen no tener que ver, como por ejemplo los salarios. Fíjense que el salario de los argentinos, en los años del macrismo, cayó de ser el más alto en dólares de Latinoamérica a ser el anteúltimo solo por arriba de Venezuela. El salario promedio en dólares, promedio privado, promedio del sector público, etcétera, etcétera. Eso influye también en el tipo de cambio real desde el punto de vista, por ejemplo, de cuánto va a haber de importaciones de la Argentina. Porque si sube el dólar, pero el salario más o menos lo acompaña, la capacidad que tienen los argentinos de consumir productos importados o la capacidad que tienen los talleres que hay en la Argentina, textiles, de competir con los importados, más o menos se mantiene igual. Pero si el salario en dólares se hizo pelota y cayó a una tercera parte, una cuarta parte, eso quiere decir que lo más probable es que haya más capacidad de competencia acá, aun si el dólar acompañó la inflación, por ejemplo. ¿Me entienden? Acá hay otra relación que es la del dólar con los salarios y eso determina la capacidad de los argentinos para comprar productos importados. ¿Está claro? Y otra cosa que va a determinar, que es recontra importante y relevante en estos tiempos, es la capacidad de los argentinos para comprar alimentos que tengan influencia de cuánto valen en el mundo los cereales, las oleaginosas, y eso se traslada a los precios de los alimentos en la Argentina. Es decir, si los precios de los alimentos en el mundo suben porque suben los commodities, los granos, los cereales, y el salario en dólares de la Argentina cayó, lo más probable es que para los argentinos la comida sea mucho más cara, salvo que el gobierno tenga una política muy activa buscando la forma de generar un desenganche. Una parte de ese desenganche son las retenciones, porque yo le quito una parte al exportador para hacerle una diferencia entre el valor del mundo y el valor que recibe el exportador, pero no es algo que detenga la inflación, sino que le genera una diferencia de valor, pero por única vez. Esto lo hablamos ya alguna vez, es difícil también de entender, pero bueno, es así. Las retenciones no son una solución para la inflación, sino que son una diferenciación de cuánto cuestan en el mundo los alimentos y cuánto cuestan en tu propio país. Otra cosa que es importante, la voy a mencionar muy por encima, es lo que mencionan muchas veces como costo país. El costo país tiene que ver con la infraestructura y con los insumos. Es decir, si en la Argentina es muy caro el acero, es muy caro determinados insumos críticos, industriales, químicos y demás, porque hay monopolios, eso también afecta a la competitividad de los argentinos para exportar o para competir contra productos importados. ¿Por qué? Porque eso genera un costo distinto independientemente del valor de la divisa. ¿Está claro? Lo mismo pasa con los costos portuarios, si hay monopolios, oligopolios, o hay un sindicato fuerte, o el sindicato de los camioneros, o lo que sea. Eso influye en la competitividad independientemente de cuánto vale el dólar y cuánto vale en Brasil el dólar. ¿Ok? Por ejemplo. Esto es importante también tenerlo en la cabeza como otra de las cosas que influyen. Cualquier cosa igual después pueden repasar el PowerPoint y hacerme preguntas en la próxima clase o por el mail. ¿Okay? Esto es lo que les venía mencionando antes, obviamente no está actualizado, llega hasta el 2010, que eran buenos años, y lo que tienen abajo en las barritas naranja, creo que es naranja, yo soy daltónico,
es el saldo de lo que le compro y le vendo al mundo. Las exportaciones son lo que está ahí en la rayita que va casi siempre por debajo, las importaciones por arriba, y el saldo es esa barrita que tienen negativas ahí abajo. ¿Ok? Esta es la balanza comercial de Argentina con Brasil solamente, ojo. Y es lo que les mencionaba antes del tema de las pérdidas relacionadas con el sistema automotriz. Ustedes dirán, pero nos dijo que eran 6.000 millones. Sí, porque esto es el total con Brasil, que incluye lo que perdemos por el sistema automotriz, pero también incluye lo que ganamos por el agro, porque hay relaciones de exportaciones de agro. De hecho, le exportamos bastante trigo a Brasil. O sea que entre lo que perdemos y lo que ganamos con Brasil solo, nosotros perdíamos más o menos 3.500 millones, 3.000 millones y demás, desde prácticamente que estuvo Néstor Kirchner en el 2004. El 2003 todavía teníamos un golpe del tema de la caída de la convertibilidad y el salto del dólar, y en el 2002, gracias al salto del dólar de 1 peso a 3,75, tuvimos superávit con Brasil, que fue bastante poco habitual. ¿Ok? En el 2001, por la crisis del 2001, también había un pequeño saldo positivo. ¿Se entendió esto? Esto es solo con Brasil, acuérdense. Estas son las principales exportaciones de Argentina a Brasil, y sin hincapié en Brasil porque en ese momento era nuestro principal socio comercial. Si bien hoy debe estar bastante empatado con China, desde el punto de vista industrial es mucho más importante, porque China es nuestro socio comercial muy importante, porque importamos, como le dije, tecnología de allá y cosas industriales, pero básicamente exportamos cosas del agro no muy procesadas. Así que seguimos siendo, para nosotros es muy importante la relación con Brasil, porque desde el punto de vista de la industria es muy relevante, y aunque perdamos plata, genera mucho trabajo de alto valor agregado en la Argentina y mucho desarrollo de pyme y demás. Entonces, estos son los rubros donde hay más peso. Cuando dice material de transporte terrestre, está todo metido en el paquete, tanto autos como camiones, autos, camiones, ómnibus y demás. Eso es material de transporte terrestre. La forma en que esto se agrega tiene que ver con las fuentes, el INDEC, el Banco Central y demás, lo agrupan de distintas maneras. ¿Ok? Después estaba carburantes, que son básicamente derivados del petróleo, químicos, y ahí ven que estaba cereales. Y ahí tenemos Brasil y el resto del mundo. Fíjense que en material de transporte terrestre, en la primera línea, nuestra relación con Brasil, exportaciones argentinas son 6.000 millones de dólares en el 2010, y al resto del mundo, a todo el resto del mundo, exportábamos 1.700 millones de dólares. Y ahí seguramente el que era muy pesado era México, con el cual también teníamos un convenio de intercambio automotriz, digamos, ¿no? Fíjense el nivel de relevancia que tenía Brasil en el sistema automotriz y de ómnibus y camiones, que era 4 veces todo el resto del mundo sumado. ¿Ok? Eso no debe haber cambiado mucho en ese ítem, ¿no? Material de transporte terrestre. Y fíjense en cambio en cereales, que es la cuarta línea, y en químicos también, que la relación con Brasil es más o menos de 1.000 millones de dólares, y con el resto del mundo tenemos 3.500, 3.600 millones de dólares. ¿Está claro? Entonces la diferencia es muy grande. En ese momento, de todos modos, seguramente cereales era bajo, porque ya había ocurrido la caída de los términos de los valores de los cereales y demás por la crisis del 2008, y ahora es muchísimo más alto que eso. A ver si hay algún otro que me llame la atención. No. No hay ningún otro que valga la pena mencionar por llamativo, digamos. ¡Ay! Me fui. Acá está lo que les decía antes, ahora lo vamos a mirar. Espérenme que se me corrió todo. No. Exportaciones. Importaciones de Brasil. Fíjense. Lo que importé de Brasil en un año y otro, y cuánto es el porcentaje de participación de Brasil respecto del resto del mundo. ¿Ok? En automotores y utilitarios livianos, Brasil en el 2009 y 2010 representaba como importaciones 2/3 de las importaciones de la Argentina. ¿Ok? Es decir, de lo que importábamos de autos y utilitarios livianos, 2/3 lo traíamos de Brasil. ¿Ok?
En camiones era el 80-85%. En ómnibus 80-84%. En tractores entre el 74 y el 84, 2009-2010. En carrocería saltó del 2009 al 2010. Acuérdense que estaba la crisis del 2008. Brasil también tuvo problemas ahí porque tenía comercio con muchos países que sufrieron la crisis. Saltó del 53% al 87%. Chasis con motor, el 100% lo importábamos de Brasil. Entonces, esto es lo que les decía antes. Para Brasil, por ahí esto no le movía el amperímetro, pero para la Argentina, Brasil era muy importante como socio en el tema de automotriz, camiones y transporte, sin duda. Fíjense esto, que ahora cambió mucho más, la participación de Brasil en el total de exportaciones y en el total de importaciones argentinas. Exportaciones es el que tiene rayitas e importaciones el sólido. Entonces, en el total de exportaciones argentinas, Brasil va del 2003 al 2010 entre el 16 y el 21%. Es decir, desde el punto de vista de las exportaciones de Argentina, Brasil no representó nunca más de un quinto en ese periodo, entre un quinto y un sexto de nuestras exportaciones. Pero de lo que importábamos siempre anduvo más o menos por un total de un tercio de nuestras importaciones de todo el mundo. O sea, un tercio de las importaciones de todo el mundo venían de Brasil. ¿Ok? Para ver la diferencia de relevancia que tiene para nosotros como productor de cosas que nos manda o de lo que le vendo. ¿Ok? Esto también es relevante respecto de nuestros socios comerciales. ¿Ok? También está bueno saber qué le compro y qué le vendo. Y cuando lo miran desde Brasil, fíjense que es bastante más parejo, excepto en el 2003, que como ya les dije tenía que ver con la caída de la convertibilidad, somos bastante poco relevantes. Esto es, mirado desde Brasil, la Argentina para ellos es más o menos entre el 8 y el 9% de sus exportaciones e importaciones. Bastante parejo. ¿Ok? No hay tanta diferencia para ellos entre lo que nos compran y lo que nos venden. O sea, somos poco relevantes las dos cosas. ¿Ok? Este mismo numerito para China y para Estados Unidos en relación con Brasil era más tirando al 20-25%. ¿Ok? ¿A quién le compra Brasil? Esto es lo que les acabo de comentar. Estamos mirando 2010, esto cambió. En el 2010 Brasil le compraba el 15% más o menos a Estados Unidos, el 14% a China, esto cambió muchísimo a favor de China, y Argentina solo el 8%. Un poquito por arriba de Alemania y bastante por arriba de Corea, Japón y demás. Entonces esto es mirado desde Brasil, cuánto le importa a Brasil su relación con la Argentina. Bueno, esto es demasiado específico, que es cómo va variando la producción industrial de Brasil y cuánto le exporta y le compra a Argentina en relación con esas exportaciones industriales o totales. ¿Ok? Ahí termina, digamos, lo que sería la presentación teórica, pero después, si quieren, podemos ver algunas cosas que pasaron con estas cuestiones de qué le vendemos al mundo, qué le compramos al mundo en los últimos años para actualizar un poco y cuáles son hoy nuestros principales socios comerciales y qué le compramos y qué le vendemos. Pero lo que tiene que quedarles claro acá es que no siempre es buena noticia tener una relación comercial fuerte con alguien, industrial por ejemplo, porque si bien genera un impacto positivo, también puede ser que nos cueste caro, como el caso de Brasil, pero hay que tener cuidado, digamos, con decir, bueno, de última el Mercosur y el tema automotriz con Mercosur-Brasil nos genera pérdida, así que no nos importa que se rompa el Mercosur, porque en realidad la producción de automotriz argentina, si se limita a lo que le puede vender al mercado interno, hay un montón de plantas que sobran y hay un montón de gente, por lo tanto, que tiene un montón de capacidad de consumo y de desarrollo personal y demás por salarios altos, que va a quedar sin empleo, y de pymes que se van a caer también y van a generar toda una bola negativa. Piensen ustedes, que yo lo he dicho, no sabía, me estaba entrevistando a alguien de una radio muy macrista de Córdoba en la campaña del 2019. Yo no sabía que era muy macrista. Córdoba es una provincia bastante macrista. Y como me entrevistaba a mí, yo pensé que era alguien que no era macrista. Y yo, en campaña, estamos hablando de las elecciones, no de las PASO, dije, yo no puedo creer que los cordobeses sean tan suicidas desde el punto de vista económico, teniendo toda la potencia que tiene metalmecánica, lo votan al macrismo cuando el macrismo hizo que se derrumbara la venta de automotriz y de maquinaria y por lo tanto el empleo y la generación de salarios altos en Córdoba relacionado con la industria automotriz y metalmecánica. Se armó un bolonqui, le empezaron a prender fuego los teléfonos y a putearlo en colores al entrevistador, que era
Era como si le dijera, no sé, la nata, Leuco, era súper macrista y antikirchnerista y antiperonista, y quedó la anécdota y muchos amigos después, amigos periodistas, me llamaban para preguntarme cómo había quedado ese intercambio, que se prendieron fuego. De hecho, cortaron y siguieron diciendo, no, que se creen estos que hablan, estos porteños, me trataba de porteño, cosa que no soy, y estuvo muy divertido, pero es el tipo de cosas que uno tiene que mirar, digamos. La industria metalmecánica, que depende de Brasil y que depende de vender muchos autos en la Argentina y en Brasil y qué sé yo, está mayormente en Córdoba y obviamente en la provincia de Buenos Aires, y esa provincia se suicidó porque la venta de autos, yo si no recuerdo mal, cuando ganó el macrismo el año anterior se habían vendido 800.000 autos y 2 años después se vendían 250.000. Era un desastre, fue una masacre. Y es un sector donde los salarios son muy buenos. Y lo que se genera de desarrollo tecnológico, de pymes y demás, también es muy positivo. Pero claro, hay que hacer algún tipo de acuerdo para que eso no le cueste 6.000, 5.000, 4.000 millones de dólares al país. Y eso tiene que ver con algunas manipulaciones y mentiras que hacen las automotrices, que pueden manipular cuánto vale cada parte del auto cuando dicen, no, bueno, le imponen un tanto por ciento de componentes argentinos, de componentes nacionales a un auto. Pero si yo tengo una camioneta Toyota y el auto y el motor se importa de México, de Brasil o de Japón, y el que dice cuánto vale el motor y cuánto vale cada una de las puertas, la carrocería, los vidrios, la tecnología que tiene adentro y todo, es Japón, entonces lo más probable es que a mí me diga que el auto vale que el motor vale poquito en relación al total, y a otro país que le está produciendo otra camioneta de la cual una parte la llevan de Argentina, le dice la misma mentira pero al revés y demás, y como nadie puede consolidar esa información, lo más probable es que un auto, la sumatoria de los porcentajes en el total de más de 100%, porque como no la presentan en ningún lugar completa, uno no sabe en realidad cuánto vale el motor realmente. De hecho, esto es tan ridículo que yo tengo un amigo que se le destrozó el motor de su auto en garantía, pero no estaba claro de si era su responsabilidad o no era su responsabilidad, y el motor, aunque la garantía en realidad había vencido hacía poquito, el motor se lo regalaron y le cobraron la mano de obra del cambio, que obviamente es un montón, pero era igual un valor ridículo. ¿Por qué? Porque la empresa no quería ponerle un valor al motor del auto, o si se lo quería poner quería que fuera simbólico, porque si no quedaba pisando el palito respecto de cuánto vale el motor de este auto y por lo tanto cuánto pesa en el total del valor del auto ese que digo que el 50% es componente argentino. ¿Ok? Ese tipo de ridiculeces son anécdotas locales, puntuales, que se dan mucho en el comercio internacional. Que de repente dicen, pero ¿cómo puede ser que esta cosita de este componente, de este celular que se hace en Tierra del Fuego, valga tan poco en relación al total? Claro, porque en realidad es un dibujo para que parezca que la cajita, el embalaje y el vidriecito que le pusieron en Tierra del Fuego vale el 70% del celular, cuando en realidad es totalmente diferente. ¿Ok? Bueno, y finalmente estaba esto, que es muy actual, digamos. Galbraith es un economista que les recomiendo mucho leer, tengo varios libros de él si lo quieren. Creo que algunos ya los puse en la bibliografía. Eh, Hablando de eso, no les estoy poniendo la bibliografía. Ah, está bien, porque la bibliografía fuerte de libros en realidad viene en los temas que vienen ahora. Estos son más cosas locales y demás que no tienen tanta bibliografía de libros. Preguntas, consultas, ahora de cualquier cosa que tenga que ver con el dólar, con el tipo de cambio, con las exportaciones e importaciones, con la balanza de pagos y la relación entre lo que le compro y vendo al mundo y la deuda y lo que le pagan de utilidades y dividendos a las empresas, lo que hay o no hay en el Banco Central, qué son las reservas de libre disponibilidad o las verdaderas reservas, qué mentiras hay ahí. De todo esto, pregunten lo que quieran más allá de que nos debe quedar poco tiempo. No, nos quedan 10, 15 minutos seguro, no sé cuánto va. Pero vamos a seguir la clase que viene. Díganme, los escucho. Yo quiero preguntar, buenas tardes. Sí, buenas. Eh, Primero quiero preguntarte cuando dijiste el Messi que jugaba por el otro equipo, si se trataba de Lustó. No, Caputo era. Caputo, que ¿te Caputo. acordás que decían que era el Caputo de el Messi de las finanzas? Bien. Y te hago una consulta relacionado a los bonos y a la deuda. Eh, digamos, fue muy común y muy importante cuando
Néstor Kirchner anunció el pago total de la deuda, no estamos hablando de intereses. Ahí pagó la deuda total. ¿Cómo es eso? A ver, porque cuando se habla del pago de la deuda, generalmente se habla de los intereses de la deuda que están vencidos, pero no se habla de la deuda en general. Así que ahí tengo medio como un despelotito, así que te lo quería consultar. Lo que pagó Néstor Kirchner de la deuda fue la deuda con el FMI, que en ese momento aproximadamente eran 10 mil millones de dólares, que era el capital que se debía. Pagó taca taca y le dijo, chao, váyanse, no me molesten, no me vengan a auditar, no me vengan a decir lo que tengo que hacer y váyanse. Lamentablemente hoy no hay 45 mil millones de dólares, con lo cual esa posibilidad está totalmente descartada. Teóricamente las reservas del Banco Central andan más o menos por ahí, por 45 mil millones de dólares, pero en realidad son reservas que en parte son dibujos contables, digamos, y no están disponibles para ir y pagarle al FMI. De todos modos sería un suicidio pagarle los 45 mil dólares, si los 45 mil millones que tenemos en el Banco Central al FMI para que se vaya, sería bastante suicida porque le debemos a otros, que son los bonistas privados, unos varios decenas de miles de millones de dólares que van a vencer en los próximos años, digamos, ¿no? Pero lo que hizo Néstor Kirchner, que ya venía, cuando Néstor Kirchner asume el gobierno, había default declarado por el Adolfo Rodríguez Sá en el Congreso en el 2001, a fines del 2001, poquito después del helicóptero, y Néstor Kirchner renegoció esa deuda recién en el 2005 y, si no recuerdo mal, 2009-2010, por ahí, y ahí sí una quita de capital. Cuando uno tiene una deuda, tiene el capital y los intereses que tiene que ir pagando. En el caso de la renegociación del año pasado, hubo quita de los intereses futuros, es decir, se rebajó la tasa de interés que había que pagar cada año, que creo que bajó más o menos de 7% a 3,5%, pónganle, lo cual era una obviedad, porque el macrismo en realidad había rifado el país y había puesto una tasa de interés que todos sabíamos que no iba a pagar. Entonces bajarla del 7 al 3,5 en realidad era una obviedad, porque en el mundo se están pagando intereses 0, 1, 0,5, interés negativo. Pero ahora no hubo quita de capital y en la época de Néstor hubo una quita de capital más o menos del 40%. Eso fue muy importante también en la renegociación de la deuda. ¿Okay? Quedaron afuera los buitres que se estuvieron pateando y el macrismo le pagó lo que pedían más otros coimas que habrán pagado para ellos mismos y demás. Salió más caro que Jobobo que le pagaran a los buitres el macrismo porque era básicamente los buitres controlados por las hienas. Así que eso es lo que pasó con la deuda. Ahora tenemos una deuda con el FMI. Esa deuda con el FMI devenga por un lado intereses, que es lo que acaban de pagar hoy, si no recuerdo mal, o ayer, 1.900 millones. Nos quedan 5 minutos, miren, sabía que andábamos cortos. Y vencen en diciembre otros 1.900 millones. Y después vienen los vencimientos de capital, que son 20.000 y 20.000, que se supone que no los vamos a pagar porque es imposible. Y que vamos a patearlo, póngale 10 años. Con 4 años de gracia, que quiere decir que por 4 años no pagás por lo menos capital. ¿Ok? Sí puede ser que pagues interés. Eso es lo que viene de deuda. Y mientras tanto tenemos la espadita de Damocles de lo que se arregló el año pasado, que dentro de 4 años empiezan a correr los vencimientos cada vez más y se pone pesado y va a haber que renegociar de nuevo. Yo fui muy crítico el año pasado con el acuerdo de deuda privado, dije que no había nada que festejar, que bueno, si es lo único que se puede hacer, bárbaro, pero no lo festejemos como un gol de media cancha porque lo que hicimos fue patear la córner, patear al costado. Aprovechemos estos 5 minutos para alguna otra pregunta. Jóvenes, Rosario, Ana, dólar, Banco Central. Pregunta, ¿qué es quita de capital? Porque no tengo Claro, idea. bueno, así viene a preguntar. Quita de capitales. Había un montón de señores que decían, la Argentina me tiene que pagar por este bono que tengo yo. El bono decía, este bono vale $100. O sea, la Argentina le tiene que pagar $100. Pónganle que para hacerlo simple, en vez de pagar 5 veces 20, le pagaba $100 dentro de 10 años. Y mientras tanto, dice ahí, le pagará un interés anual del, para redondear, 5% anual. Eso se llama el cupón o interés. Entonces, esos papelitos de $100, se supone que cuando la Argentina fue un día al mundo a pedirle prestado, le dieron $100 y la Argentina le dio un papelito que dice, usted tiene un vale por $100 para dentro de 10 años. Le devuelvo $100 dentro de 10 años. Mientras tanto, le doy todos los meses, los años, $5. O sea, le estoy pagando el 5% de interés. Me prestó 100, le doy 5 por mes. Le estoy pagando el 5% de interés. La quita de capitales, viene todo y dice, che, estás en default, me tenés que pagar. Se derrumbó el precio de los bonos.
y ya no vale más en el mercado $100 cada lámina de 100, sino que vale 50, 30, 20. En el momento que renegoció Néstor andaban entre 20 y 30, si no recuerdo mal. Entonces Néstor le dice, mirá, yo no te voy a decir que te pago 20 o 30 por cada uno de esos, que es lo que te está pagando el mercado hoy, y probablemente lo compraste a ese valor. Porque eso va cambiando de manos. Yo te voy a pagar 60. No te pago 100. Yo te pago 60. Distribuidos de esta manera, y la tasa de interés que te pago es tanto. Puede ser 5, puede ser 2 o 7. Eso es otra discusión. El año pasado, a cada uno que tenía un papelito que dice 100, le dijeron te voy a pagar 98,5 o 100. La quita de capital fue nada o $1,5 cada 100. Nada. Y los intereses, el papelito que decía, por esto te voy a pagar 7% anual o $7 cada 100, le dijeron, no, ahora te voy a pagar $3,5 cada 100 o 3,5% anual. ¿Entendés? Bien. Vos, Rosario, ¿tenés alguna pregunta? Porque me queda 1 o 2 minutos. Si puedo, les cuento esto que acabo de decir, es lo que lleva a entender qué cuernos es el riesgo país. El riesgo país, muy sintéticamente, es esto. La tasa de interés que paga la Argentina, que es eso que acabo de decir recién, cuánto le pago por año por mi deuda, comparada con la tasa de interés que paga Estados Unidos, que supone que es el que tiene riesgo cero, porque emite en dólares, pero también hace los papelitos de dólares, ¿correcto? Si Estados Unidos paga el 1% y la Argentina, por ejemplo, paga el 5%, la diferencia son 4%, eso te da 400 puntos básicos de diferencia o 400 de riesgo país. En el caso de la Argentina actual es 1.600. Eso quiere decir que la Argentina, los bonos que hay de la Argentina en el mundo dando vueltas ya vendidos, a la forma que están cotizando, lo que pagan de interés anual equivale, por ejemplo, si Estados Unidos está pagando el 1%, a 17%. La diferencia es 16% y eso es 1.600 de riesgo país. ¿Ok? Cada vez que sube o baja el valor de los bonos de Argentina, el riesgo país sube o baja porque la tasa de interés que está pagando tiene que ver con cuánto vale efectivamente el bono. Esta es la parte complicada. Si el bono originalmente valía 100, cada papelito que decía 100, pero supongamos que se cae a la mitad el valor y no vale más 100, vale 50. Y te sigue pagando, porque ahí dice, te pago 5 pesos por año. Si antes te pagaba el 5% y ahora un señor se lo compró por $50, cuando le pagan los $5 es un 10%, porque él lo pagó 50. Y cuando le dan $5 es el 10%. Eso es lo que influye en el riesgo país que va cambiando cada vez que suben o bajan los bonos. Cuanto más se caen los bonos, más vale la tasa de interés que tienen ahí escrita, porque lo que yo lo pagué en el mercado no importa, yo le sigo pagando, si no estoy en default, tanto de interés por año. Y entonces pesa más respecto del valor del bono. Y eso hace que la tasa de interés implícita, se llama, sea más alta y por lo tanto